¿Es el yoga algo solo para mujeres o también para hombres? Parece hoy en día que es solo para mujeres, pero no siempre fue así. Originalmente el yoga era exclusivamente para hombres de la India. Los maestros eran hombres y los alumnos eran hombres. Como era la costumbre en tiempos antiguos, a las mujeres las mantenían ignorantes, no les enseñaron nada, ni de escribir ni de leer. Igualmente en Grecia, aunque había muchos filósofos, pero todos eran hombres, con excepción de algunos heteras, que eran mujeres fuera de la casa, y las esposas se quedaron en casas, no sabían ni leer ni escribir. También en la India, en una larga historia, sobre todo en la casta de los brahmanes, que a las mujeres no les enseñaron nada, porque siempre había el peligro de que contaminaran los libros sagrados. Entonces no les enseñaban ni escribir ni leer. Apenas los ingleses, cuando India era una colonia inglesa, se abrieron escuelas para mujeres. Y todo para volver al tema de la India, el yoga era solo para hombres. Y todavía hoy en día se nota que la mayoría de los maestros en la India de yoga son hombres. Y apenas últimamente de vez en cuando hay algunas maestras de yoga. La prueba está que los grandes maestros hoy en día conocidos, menciono nada más uno, Iyengar, era hombre, y él llevó en gran parte el yoga al occidente. Había una sola excepción de una maestra de yoga que ni siquiera era hindú, era lo que luego cambió su nombre a Indra Devi. Era una mujer de Estonia que había escuchado a Krishnamurti y se emocionó tanto que se fue a la India para estudiar yoga. Claro, no había ningún maestro que quería enseñar a una mujer yoga. Se fue a Mysore, al sur de la India, y apenas el Maharaja, o sea, el rey de Mysore, obligó a su maestra de yoga que la aceptara y la enseñara yoga. Este fue en 1947. Indra Devi finalmente, claro que por cuestiones de ganar más dinero, se fue a Europa y se estableció en Los Ángeles, donde empezó a enseñar el yoga a algunas de las estrellas de cine, entre ellas Greta Garbo. Indra Devi finalmente pues, se cambió, un tiempo estaba en México, en Tecate, y luego se trasladó a Buenos Aires, donde murió a la edad de 102 años. En el momento cuando el yoga cayó en manos de occidentales,
había un gran cambio. Este pasó más o menos en los años 68, la gran época de los hippies que peregrinaron a la India, y luego fueron los Beatles, que fueron a Rishikesh, y así empezó luego la moda tanto de la meditación y de yoga. Y luego, obviamente, había muchos maestros hindúes que siempre van por donde hay dinero y se fueron a los Estados Unidos y llegan también y empezaron a enseñar yoga. Y a partir de este tiempo se volvió una cosa de mujeres. Hoy en día, yo diría el 80%, puede ser incluso más, de los maestros o maestras son mujeres y los que toman clases de yoga también son mujeres. Lo sé de mis propias clases que doy de yoga, el porcentaje de las mujeres siempre está muy alto y hay muy pocos hombres que toman clases de yoga. ¿Por qué? Una de las razones es que no se sienten muy bien los hombres o los pocos hombres en un grupo grande de mujeres. Y la segunda razón es porque generalmente las mujeres son más flexibles o mantienen su flexibilidad más hasta su edad avanzada, mientras los hombres muy pronto se vuelven muy tiesos y tienen problemas hacer cierto tipo de asanas o posturas de yoga. Incluso hay retiros de yoga que ya son exclusivamente para mujeres y las mujeres quedan entre sí. Y que haya puras clases de hombre para hombres es muy raro. Aunque a mí me preguntaron unos hombres si no podía dar clases de yoga nada más para ellos, para que se sintieran un poco mejor estando entre sí. Pero yo me negué y dije, ustedes hagan el esfuerzo, lo que puedan hacer. Mi crítica es que por eso hago este video, principalmente por dos razones. Empiezo con la primera razón. Los videos que se ven sobre yoga, ahí aparecen solo mujeres jóvenes, ningún hombre, ninguna mujer grande, puras muchachas entre 20 y 30 años. Incluso en los retiros, siempre el mismo tipo de muchachas jóvenes que por sí todavía son más o menos flexibles y utilizan el yoga no como estaba diseñado originalmente para la moksha, la liberación, sino por cuestiones de belleza. El yoga se ha comercializado y hasta cierto grado sumamente superficial. Se utiliza yoga hoy en día para adelgazar, para dormir mejor, tal vez para bajar la presión alta, la ansiedad. O sea, todos son metas muy limitadas que no tienen nada que ver con la finalidad original del yoga, que era como un camino realmente espiritual para disciplinar la mente
y para llegar a esta liberación final de las ataduras al mundo y a romper el maya, esta ilusión. Esto en las clases de yoga occidentales no es negocio y por eso se ha reducido a los puros asanas o los movimientos del hatha yoga principalmente y la parte espiritual que es más grande que la corporal se deja casi completamente al lado. Ahora viene mi crítica principal. Ya dije, cuando uno ve videos, el 90% o más son hechos por muchachos entre 20 y 30, 35 años o mujeres jóvenes que obviamente lucen bien en sus tardos bien apretados, donde se ven las nalgas y los muslos. No hay videos con mujeres grandes. Pero yo considero para gente arriba de los 50, el yoga es absolutamente necesario porque el cuerpo humano empieza a endurecer en alguna gente ya bastante temprano, ya a los 40 ya son viejos y necesitan el yoga diario para mantener una flexibilidad que se pierde día tras día si no haces nada. Y casi no hay ningún video con mujeres o mujeres y hombres arriba de los 50 años o más que demuestran que todavía pueden hacer yoga. Claro que eróticamente no es tan atractivo que unas chicas de 20 o 30 años. Entonces no hay casi películas de eso. Pero, y esa da la impresión que el yoga es nada más, primero, solo para mujeres y segundo, solo para mujeres jóvenes. En mi clase, el promedio de los que participan en mis clases de yoga es 50 arriba. Y ahí me doy cuenta que urgente es porque, como ya dije, si no haces nada, el cuerpo empieza a endurecerse y esto limita el rango de tus posibilidades de movimiento y baja gravemente la calidad de vida, porque se reduce tus posibilidades de movimiento, se reducen cada vez más y más. Se ha inventado para la gente grande el chair yoga o el yoga en silla, porque mucha gente grande que durante gran parte de su vida no ha hecho ejercicios y se les dijeron que sería recomendable hacer ejercicios para mantener cierta vitalidad. Empiezan a hacer el chair yoga, ya que no pueden sentarse ya en el piso por las piernas tiesas. Entonces, una posibilidad, el yoga en silla. Pero cuando vemos, se hace un yoga, lo que se llama en inglés gentle, o un yoga muy suave, para que esta gente grande no se canse.
pero esto no da mucha vitalidad. Deben hacer incluso ejercicios más vigorosos, también en silla. Y además fortalecer los músculos con ligas elásticas y utilizar pesas, porque el simple chair yoga no es suficiente. Para finalizar, lo que es la razón de este video es demostrar a la gente grande que todavía pueden hacer gran parte de ejercicios de yoga, incluso en la silla, y también para los hombres, para que no se sienten mal y dicen ya no se puede hacer lo que las mujeres pueden hacer. Entonces, hacer más videos de gente arriba de 50 años, tanto para hombres y mujeres, para quitar esta falsa idea de que el yoga es nada más para mujeres jóvenes y no para hombres. Yo tengo bastantes años, no quiero decir cuántos, y todavía puedo hacer casi todas las posturas de yoga, así como lo pude hacer cuando empecé el yoga, cuando tenía 16 años, y he mantenido mi práctica durante toda mi vida. Algo que era difícil en aquel entonces, en los años 50, 60, no había ni libros ni maestros en el occidente, entonces tuve que aprenderme el yoga yo solo a través de un solo librito que había en aquel entonces. Y en gran parte entonces soy autodidacta. Cuando finalmente fue la primera vez a la India en 1977, a un lugar, Gokarna, al sur de Goa, no había yoga. Me encontré un muchacho que tenía un viejo libro con malas fotografías y también él, siendo hindú y viviendo en este pueblo, Gokarna es un pueblo sagrado, no había maestros y tenía que aprender de yoga igual que yo por medio de un libro. Cuando volví al mismo lugar, 16 años más tarde, ya se había formado un grupo de yoga ahí y puros hindúes, ningún occidental, yo fui el único, puros hombres, ninguna mujer. Y el maestro también era hombre. Nada más con respecto a la historia del yoga, que de una disciplina exclusivamente para hombres, hoy en día casi se ha vuelto una disciplina casi exclusiva para mujeres. Que no sea así.